Hoy en día, nuestro ritmo de vida, las necesidades de alimentos y su suministro nutritivo hace que la maduración de las frutas una necesidad para satisfacer al consumidor. Al entrar en un supermercado donde venden frutas y verduras, automáticamente buscamos aquellas con mejor punto de maduración o que estén cercanas a esta condición. Sin embargo, no siempre consideramos todo el proceso y técnicas que implica poder obtener productos en su punto. El etileno es una hormona natural en las plantas, la cual ayuda a favorecer la maduración de frutos como el banano, el tomate, papaya, melón, piñas y cítricos. Sin embargo, esta sustancia puede ser muy dañina ya que acelera de forma inmediata el proceso de maduración, disminuyendo la calidad del producto y por tanto su vida útil. La maduración de frutas se liga a complejos procesos de transformación de sus componentes. Al ser recolectadas, estas quedan separadas de su fuente natural de nutrientes, pero sus tejidos continúan respirando y siguen activos. Azúcares y otros componentes sufren importantes modificaciones formándose dióxido de carbono y agua. Estos procesos son importantes durante el almacenamiento, transporte y comercialización de la fruta. Además, durante este proceso, fenómenos como la respiración, el endulzamiento, ablandamiento, cambios de aroma, coloración y valor nutricional son las principales razones que se deben tener en cuenta para que productos como el banano lleguen a su destino con el menor tiempo de maduración posible. En primer lugar está la respiración, en donde se produce el etileno y el cual es la principal amenaza del cambio de estado del banano. Por otro lado, se encuentra el sabor, el cual cambia de un sabor agrio debido a ácidos presentes a un sabor dulce por el contenido de azúcar que se produce. Otro aspecto a tener en cuenta es el ablandamiento, y en frutas como el banano es fundamental ya que la protopectina, que es la encargada de atrapar el agua, empieza a convertirse en pectina, que al ser soluble en agua, esta genera que su estructura dura se convierta en una más blanda por la acción del agua, generando que esta fruta se pueda dañar por efectos de daños mecánicos o por ataque fúngico. Por otro lado, están los cambios de color y aroma. El primero, en los bananos se caracteriza por tener un color verde mientras no se ha iniciado el proceso de maduración. Este color es característico de la clorofila, pero esto empieza a desaparecer durante este proceso, y el segundo cambio se da normalmente por cambios de temperatura a lo largo del día. Por último, se encuentra el valor nutritivo. Este punto es el más importante con respecto a la importancia de prolongar la vida útil de las frutas, ya que durante la maduración las frutas pierden vitamina C y provitamina A. La primera normalmente se desgasta por la temperatura alta y la segunda por el contacto con el oxígeno. Estos nutrientes son importantes para el organismo y en especial para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. La provitamina A ayuda a la formación de pigmentos de la retina. En frutas como el banano, lo más importante es evitar que durante el transporte de este no madure muy rápido, debido a que entre más rápido madure, más rápido llegará al punto exacto de maduración que el consumidor necesita. Una vez esté en este punto, debe pasar por mucho 5 días para que se consuma, ya que el proceso de maduración empieza a dañar todos los fenómenos anteriormente dichos, ya que empieza a acumular sustancias como etileno o pectina, que a su vez desgastan ciertas enzimas, las cuales ayudan a que la piel se mantenga de color amarillo y en buen estado, por lo que estaría muy propensa a tener un ataque fúngico. Sin embargo, a lo largo del siguiente video vamos a mostrar una alternativa para que se pueda prolongar la vida útil del banano, ya que al ser un producto climatérico, es decir, continúa madurando una vez se ha cosechado, tiende a tener pocos días antes de que su punto de maduración óptimo se lleve a cabo, por lo que el transporte marítimo a países lejanos como Brasil, Argentina, Canadá o hasta Europa y Asia no se puedan llevar a cabo por las circunstancias previamente expuestas de la maduración, lo cual esto ayudaría muchísimo económicamente debido a la exportación de esta fruta que es tan apetecida por los beneficios que tiene y sus nutrientes como vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y E. Por otra parte, en cuanto a los minerales se encuentra el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o son muy activas, tanto mental como físicamente. Por tal motivo se sugiere incorporarla en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Asimismo, su consumo frecuente es esencial debido a que contribuye a promover la buena circulación de la sangre, actúa como protector de úlceras del estómago y de la mucosa intestinal, favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso y previene la ocurrencia de calambres musculares por su contenido de ácido fólico. Es fundamental también durante el embarazo, mejora el estado de ánimo y las depresiones leves, favorece el buen funcionamiento de la memoria, combate la anemia y esto se debe a su contenido en hierro.
mejora la relajación muscular y su recuperación después de desarrollar actividad física. Gracias a su contenido en zinc, evita también la caída del cabello y favorece la buena salud de la piel. El indicador que utilizamos para la maduración de la fruta fue principalmente el cambio de color y el ablandamiento de este, ya que eran los cambios más notorios que se daban durante el procedimiento. Sin embargo, a pesar de que no se tuvo imagen durante el procedimiento, se ve un antes y un después de realizado el procedimiento, en donde se ve cómo aparecieron manchas de color negro por todo el banano y en algunos casos el color negro característico de una fruta completamente madura. Sin embargo, se abrió para ver cómo estaba por dentro el banano y se vio que en las partes externas, donde el film en algunos casos no lo recubría del todo, fue la parte en donde más blanda estaba y en la mitad era donde se encontraba más duro. Por otro lado, tuvimos en cuenta la cantidad de dióxido de carbono que se producía durante el proceso de respiración, ya que esto era un indicativo de que la maduración se estaba dando. Sin embargo, esto solo se podía medir numéricamente con el medidor de CO2, el cual arrojaba datos en partes por millón, las cuales pudimos tomar para la respectiva medición de la difusividad, como más adelante se va a mostrar en los cálculos. La metodología consistió en la fabricación de dos tipos de recubrimiento. El primero fue a base de almidón de maíz y el segundo fue a base de cera de candelilla. ¿Cómo se fabricó el primer recubrimiento? Bueno, en primer lugar se tomó un beaker y se le adicionó 60 mililitros de agua destilada, 4.5 gramos de almidón de maíz y cerca de 111.5 microlitros de ácido acético glacial. Esta solución se dejó calentar en una plancha de calentamiento a una agitación magnética continua de 300 RPM durante 5 minutos. Pasado este tiempo, adicionamos 6 gramos de urea y 2 mililitros de glicerina. Al agregar estos nuevos componentes, se dejó a la misma agitación durante 15 minutos más, a la misma temperatura. Una vez pasado este tiempo, entonces obtuvimos un líquido viscoso blancuzco que fue vertido en cajas de Petri. Y pues una vez teniendo estas cajas de Petri, lo metimos a un horno de convección forzada durante 15 horas a 40 grados centígrados. Esto pues para formar un biofilm que fuera sólido. El resultado, como se puede ver en la imagen, es una película resistente, flexible, con la que pudimos finalmente recubrir los bananos. Por otra parte, quisimos ver el efecto en cuanto a el biofilm líquido. Entonces tuvimos 3 experimentos. El primero fue un banano recubierto con la biofilm sólida, otro un banano recubierto con el biofilm líquido y otro con el recubrimiento de cera de candelilla, tal como se puede ver en la imagen. Y bueno, por supuesto tuvimos un banano de control. En total fueron 4 experimentos que se evaluaron durante 4 días. Bueno, ahora bien, ¿qué propiedades evaluamos en este experimento para poder medir la maduración de los bananos y así determinar qué recubrimiento era el más adecuado? Pues bien, estos 4 bananos fueron sometidos a estar en cajas herméticas. Lo que hicimos fue amoldar 4 cajas herméticas de manera que en cada una estuviera un banano. Estas cajas, bueno, eran de polietileno y se forraron con una capa de vinipel, lo que permitió pues mantenerlas alejadas del intercambio gaseoso. Y la manera de medir los gases, en este caso se midió el CO2, fue a través de una sonda que tenía el medidor de gases del laboratorio. Como se puede ver en la imagen, las cajas bueno, tenían un determinado volumen y se diseñó una compuerta por la cual la sonda podía entrar de manera que rápidamente se tapara todos los agujeros que podría tener y que siguiera de manera hermética, por decirlo así. Al hacer este procedimiento rápidamente metíamos la sonda y evaluábamos las partes por millón del CO2 que había en cada caja. Ahora bien, también se midió la textura y el color de los bananos. Estas mediciones fueron en su mayoría cualitativas y pues nos arrojaron los siguientes resultados para poder determinar qué recubrimiento funcionaba mejor para el pardeamiento de los bananos.
Para análisis de resultados utilizamos una aplicación llamada ImageJ, la cual decodifica los colores en un rango determinado y los intercambia por números, en los cuales los números más pequeños representan tonos más bajos y los números más altos representan los tonos más altos. Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Para la primera toma de datos tomamos fotos de los bananos cuando recién habían salido de la tienda y eran de una misma gaja y el mismo día para reducir el sesgo. Luego tomamos fotos el último día de la toma de datos, ya recién le habíamos removido el biofilm, y para finalizar los últimos datos fueron tomados un día después de haber removido el biofilm. A su vez, el rango que seleccionamos siempre fue como un óvalo en esta sección del banano, ya que esta era la que más cambiaba su coloración a través del tiempo. En la imagen se pueden ver cómo estaban los bananos el primer día del experimento. Cabe resaltar que el del film sólido es como el más claro, mientras que el de control y cera presentan más manchas y pecas. Por otro lado, el del film líquido también estaba bastante claro. De eso podemos notar que ya podían llevar unos cuantos días separados de la planta. Ahora se van a comparar los bananos el último día que tuvieron film y el día siguiente. En este primero vamos a poner la imagen de control, en la cual no se puso la del día siguiente, ya que no tuvo un cambio muy drástico. Por otro lado, tenemos la de cera, en la cual el cambio fue el más significativo de todos, ya que el día anterior presentaba una coloración amarilla oscura, pero el día siguiente estaba negro en su totalidad y podrido completamente. Luego tenemos el del film líquido, para el cual el cambio de coloración entre los días siguientes no fue muy drástico, solo se oscureció un poco y presentó más manchas y pecas. Y finalmente en el film sólido también podemos encontrar un cambio significativo, ya que se puso más negro en la mitad del banano, pero no tuvo un cambio de tono tan fuerte como en el caso de la cera. En un análisis con ImageJ encontramos exactamente lo mismo que uno puede observar cualitativamente. Entonces encontramos que al comienzo todos los bananos presentaban una coloración muy similar, que es lo que representa la línea amarilla. Luego en el final sí vemos ya que hay bastante diferencia entre la altura del primer día y el final. Esto significa que en el final hubo una coloración mucho más oscura. Por otro lado encontramos que el banano de control era el que presentaba la más grande diferencia, que era de 36 píxeles. Por otro lado, el que presentaba una menor diferencia fue el de cera. Sin embargo, al comparar la línea naranja con la negra, encontramos que el de cera sí tiene la diferencia más grande respecto al final y el primer día, y el líquido tiene la menor diferencia. De esto podemos concluir que el mejor biofilm fue el de cera, ya que presentaba una menor diferencia entre el primer día y el final, que es lo que se busca. Por otro lado, hay que consumirlo muy rápido, ya que, como se mencionó anteriormente, este se oxida de una manera muy rápida. Las oxidaciones se dieron principalmente y de manera más evidente en los bananos que están cubiertos con una biofilm más gruesa. Podemos creer que se debe a que esta capa hacía que en el banano se formara una especie de película estancada, entonces no permitía que cualquier cosa que reaccionara o pasara dentro del banano interactuara con el ambiente. Entonces, una vez liberados de esta superficie, comenzaban a reaccionar muy rápido, lo que producía la oxidación y el cambio de color en todo el banano. Finalmente, en la siguiente imagen podemos ver el tamaño del poro del film sólido, el cual fue medido en el microscopio óptico, y se estima que su tamaño puede ser de más o menos 10 micrómetros de radio. Por otro lado, para los films líquido y de cera no fue posible hacer ninguna estimación, ya que nunca se puede observar nada en el microscopio. Además del anterior tratamiento de datos, fue necesario determinar el flujo de oxígeno que ingresa a la fruta. Para esto, era necesario inicialmente determinar en el laboratorio el radio y la longitud de cada uno de los bananos. Esto se hace necesario puesto que la ecuación que vamos a utilizar para determinar la difusividad efectiva y el flujo de oxígeno tienen como base asociar el banano con un cilindro, el cual tiene un radio R y una longitud. Luego de esto se sella herméticamente todos los contenedores y se procede a tomar los resultados de concentración con la ayuda de un medidor de dióxido de carbono, el cual nos arroja datos de CO2 en partes por millón. Para iniciar el tratamiento de estos datos, fue necesario inicialmente manejar todo en sistema internacional para evitar posibles confusiones con las unidades.
Antes de empezar a calcular la difusividad efectiva, es necesario conocer el flujo de oxígeno que hay en cada uno de los recipientes, puesto que se asume que los contenedores están completamente sellados, se dice que el flujo es constante. Y para determinar el flujo, este se lo asocia con la concentración de oxígeno y el volumen de cada uno de los recipientes. Con todo esto, solo nos resta determinar nuestra K de la velocidad de reacción, la cual, según la literatura, es igual a 1.86 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Los datos arrojaron que para la muestra control su difusividad fue de 3.68 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundo, mientras que la muestra con menor difusividad fue la de la cera con 5.77 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo, seguida por el film líquido con 7.29 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo y finalmente la del film sólido con una difusividad efectiva de 7.43 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Lo anterior nos permite concluir que el uso de una película para disminuir el flujo de oxígeno hacia el interior de la fruta es una forma efectiva de controlar la maduración de esta. La gráfica de concentración de dióxido de carbono nos indica que a medida que pasa el tiempo, la concentración va a ir aumentando. Esto se debe a la reacción de oxidación, ya que el oxígeno presente en el recipiente contenedor va a ir consumiéndose, mientras al mismo tiempo va a ir generándose dióxido de carbono, lo que va a hacer que la concentración de este vaya aumentando. Sin embargo, en la gráfica también podemos ver que a partir de la cuarta medición, los datos empiezan a tener un comportamiento un poco constante. Esto se debe a que, dado que estamos manejando un recipiente hermético, un recipiente sellado, el flujo de oxígeno es constante. Concluir que la creación de una biopelícula permite controlar la maduración de las frutas de forma efectiva, ya que disminuye la difusividad efectiva y por tanto el flujo de oxígeno que ingresa al interior de la fruta. De los 3 tratamientos realizados en el laboratorio, se decide elegir el tratamiento a base de almidón de yuca con aplicación líquida como el mejor, puesto que a comparación del tratamiento con aplicación sólida, este presenta una menor difusividad efectiva. Y aunque el tratamiento con aplicación de cera presenta una menor difusividad efectiva, este genera una capa blanca que recubre el banano y esto no es atractivo para nuestros clientes. Además, al retirar la capa blanca, la capa de cera, esta empieza a tener una reacción de oxidación muy rápida, haciendo que pase rápidamente a un estado de descomposición. Por lo tanto, podemos afirmar que la creación de nuestro producto, una biopelícula a base de almidón de yuca con una aplicación líquida, permite mantener la fruta, que en nuestro caso es el banano, en una coloración como la que se muestra, con una textura más o menos agradable, por un rango de días de entre más o menos una semana, lo que indica que la creación de nuestro producto fue una forma efectiva de controlar la maduración de las frutas.